Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 23 de septiembre de 2017. Estudiamos ahora el Salmo 128. Le llamaremos así a este devocional la bendición fundamental de la fe. En la Biblia dice, la bienaventuranza del que teme a Jehová, cántico gradual. El sabio Salomón, en su libro Eclesiastés, habla de la vanidad de la vida, de lo absurdo e injusta que resulta muchas veces la existencia. Habla de la vanidad del estudio, la vanidad de la riqueza, del placer, del poder. Sin embargo, al final de su libro, como una conclusión y una clave de la existencia, dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Es decir, que tener riquezas, estudiar y saber mucho, tener mucho placer, mucho poder, etc., no vale la pena sin Dios. No se disfruta la vida sin Dios, es lo que dice. No tiene sentido vivir sin Dios. ¿Y sabe qué? De eso nos habla también este salmo desde el principio. Antes de estudiarlo, recordemos qué significa el temor de Dios, porque el salmo comienza hablándonos de eso, de temer a Dios. Y primeramente digamos lo que no es el temor de Dios, lo que no significa. No significa tener miedo o pavor. No significa vivir oprimidos por la idea de seguir sus mandamientos para no ponerlo de malas o para evitar que nos castigue. No se trata de someterse a una vida religiosa llena de limitaciones, prohibiciones y mandatos obligatorios con tal de ganarnos el amor de Dios. Porque entonces, ¿dónde quedaría la gracia? Si es cuestión de nuestro esfuerzo y nuestra super sabiduría o nuestra super santidad o qué sé yo, entonces se nulifica la gracia y no, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Lo que sí significa el temor de Dios es esto, es reconocer quién es Él. Es dejarnos impresionar por su grandeza, su poder, su soberanía. Es decir, tener la sensibilidad de reconocer lo grande que es. Significa amarlo. Significa estar empeñado en seguir su voluntad. Y temor de Dios significa reconocer que solo en Él y por Él podemos vivir a plenitud. Cuando la Biblia habla de tener temor de Dios, a esto se refiere. Es el reconocimiento racional y emocional de que hay un Dios y es un acto de voluntad de tener compañerismo con Él. Una manera breve de decirlo es la siguiente, es la reverente sumisión a Dios. El temor de Dios es nuestra reverente sumisión a Dios. Y de esto nos habla el Salmo también. Nos da la clave de la vida, el temor de Dios. Y esta es la bendición fundamental de la fe. Esta es la clave de la vida. Por eso, he aquí las enseñanzas. Primeramente, un principio de vida integral. Bienaventurado, ahora sí vamos al Salmo, vamos a leerlo, dice así el versículo 1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. He aquí la clave de la vida de la que hemos hablado, el temor de Dios, que ya dijimos que tiene que ver con reverente sumisión a Dios. Se trata de una conciencia racional y una experiencia emocional de reconocer la grandeza de Dios. Sin embargo, la siguiente frase de este versículo 1 dice que anda en sus caminos, lo cual nos habla de una decisión, es decir, nos habla de conducta, de valores y principios éticos, nos habla de ética, de comportarnos de acuerdo a los caminos de Dios. Es decir, que entender que hay Dios, creer en Él, someternos a su voluntad, nos lleva a tomar la decisión también de seguirle en obediencia. Esta es sin duda la clave de la vida y la bendición fundamental de la fe. Los siguientes versículos nos hablan de los resultados de esta clave fundamental de la vida, que es el temor de Dios. No el temor a Dios, sino el temor de Dios. Así que aquí las bendiciones de vivir de esta manera. La bendición del éxito según Dios. Mire cómo dice el versículo 2, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí hay sabiduría, este es un salmo parecido a los proverbios, tiene mucha sabiduría práctica para vivir felices. Esta parte del salmo responde a la pregunta, ¿qué es el éxito? Y nos dice una contundente enseñanza, tener éxito es poder disfrutar la satisfacción de vivir de lo que hacemos. Punto. Facundo Cabral decía, quien no ama su trabajo es un desempleado. Alberto Cortés, su paisano por cierto, compuso una canción para su padre, que ya había fallecido, y le llama viejo en la canción, y le dice, estoy contento viejo, porque consigo vivir de lo que amo con todo el alma. ¿No es eso la plenitud de la vida? Hacer lo que más te gusta, y además que te paguen por eso. Vivir de balde, vivir haciendo trampa, vivir del soborno, no es otra cosa que fracaso rotundo. Pero hacer lo que nos toca hacer y poder sostenernos y sostener a nuestra familia de ello es el éxito según Dios.
Hay gente que tiene fama, tiene dinero, tiene poder y aún así vive insatisfecha. Y hay gente sencilla en lo económico y lo cultural y es profundamente feliz. Porque no tiene que ver con cuánto tienes, sino tiene que ver con cuán satisfecho estás con lo que tienes y estás satisfecho en virtud de cómo conseguiste eso que tienes. El temor de Dios nos lleva al éxito según Dios, la satisfacción y el contentamiento de la vida. Además, nos lleva a la bendición de la base de la vida en comunidad. Mire cómo dice el versículo 3 y el versículo 4. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Si tenemos éxito en nuestra relación matrimonial y familiar, si no tenemos éxito en nuestra relación matrimonial y familiar, no tenemos éxito alguno. El Salmo habla de una prosperidad muy práctica que puede percibirse perfectamente. Podemos describirlo en tres cosas. Número uno, una esposa feliz y satisfecha. De repente en el mundo evangélico hay personas, o en el mundo religioso hay personas muy machistas, ya algunos hasta misóginos, y utilizan una mala interpretación de algunos textos bíblicos en donde el apóstol Pablo dice a la mujer que debe estar sujeta, que debe ser obediente y cosas así, y para decir es que la esposa debe estar sujeta y callada y obedecer al marido y no sé qué. Y ciertamente sí, la Biblia dice que la mujer debe estar sujeta, pero también dice que debe estar feliz. También dice que debe tener plenitud de vida, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Por eso cuando alguien viene así conmigo, con esas ínfulas de machista, yo le digo, mire, su filosofía, su concepto teológico, su doctrina, se comprueba en su casa. ¿Qué tan feliz es su mujer? ¿Qué tan felices son sus hijos? ¿Qué tan dichosos? ¿Qué tan bien se lleva en su relación? Porque ahí es donde se sabe si lo que creo funciona. Pero el salmista habla de una esposa feliz, satisfecha. Habla de muchos hijos, que a diferencia de nuestra época, para los tiempos del salmista, eso era una gran riqueza. Ahora, he mencionado una mujer feliz, satisfecha, pero una mujer debería estar pensando en un hombre feliz, satisfecho. Eso es plenitud y eso es éxito. Muchos hijos o hijos, digamos, felices también. Y también habla el salmista de prosperidad de acuerdo al éxito, según Dios, del que hablamos antes. Estas tres cosas. Familia feliz, esposos felices, hijos felices y prósperos en el sentido de éxito según Dios. Que no tiene que ver con cuánto, sino que tiene que ver con cuánto se tiene, sino que tiene que ver con cuánto se disfruta. La idea es clara. Habla de la plenitud familiar, contentamiento, felicidad. Ahora bien, si interpretamos este asunto como perfección y ausencia de problemas, tendremos que sentirnos todos fracasados. La realidad es que los problemas son asuntos de todos los días. Los fracasos son parte de la vida, pero la manera como enfrentamos estas circunstancias es lo que hace la diferencia. Podemos amargarnos, maldecir la vida y con ello a nosotros mismos. O podemos superar las dificultades en fe y esperanza en Dios. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Pablo tuvieron dificultades, problemas, carencias, fueron objetos de injusticias y muchos otros héroes de la fe incluso murieron como mártires y algunos murieron muy jóvenes. Pero Pablo sintetiza de manera perfecta la bendición de la que estamos hablando. Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto está en 2 Corintios 4, 7 al 9. Y podemos añadirle, en medio de huracanes, sismos y crisis de inseguridad, malos gobiernos, televisoras mentirosas y desviaciones doctrinales, pero no confundidos, no amargados, no envidiosos, no derrotados, no desahuciados, sino más que vencedores en Cristo. La siguiente bendición y final es esta, la bendición de la trascendencia. Dicen los versículos finales 5 y 6, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Cuando maduramos los seres humanos entramos en crisis porque nos preguntamos, ¿para qué sirve todo lo que he hecho? Salomón escribía algo parecido a esos pensamientos nuestros en la crisis de media vida, se le llama. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece, sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que será después. Este es el pensamiento que para algunas personas es muy negativo y muy triste. Está en Eclesiastés 1:13 al 11, pero recuerde que en el Eclesiastés, ya lo dijimos antes, al final el hermano Salomón dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, que todo eso que dice aquí Salomón lo está diciendo que ciertamente es tedioso cuando no tenemos a Dios, pero cuando tenemos a Dios entonces todo cobra sentido. Sin embargo, el Salmo nos dice también que el temor de Dios como principio de vida integral nos bendice con la bendición del éxito según Dios, que se expresa primeramente en la bendición de una experiencia familiar plena. Y ahora nos dice que todo eso nos permite vivir una vida trascendente. De hecho, las amenazas de la vida, como los sismos, nos aterran porque sentimos que no hemos acabado de vivir. Nos resistimos a morir porque sentimos que no hemos terminado de hacer todo lo que nos corresponde hacer. Y pensamos que corresponde o conviene que nos quedemos en la tierra unos cuantos años más. Sin embargo, cuando experimentamos la bendición fundamental de la fe, de la que estamos hablando, experimentamos la plenitud de vida cada día, porque Dios nos permite hacer aquello para lo cual nos creó. Y podemos decir como el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Deseo para usted, querido hermano y amigo, que viva usted la bendición fundamental de la fe, la bendición fundamental de la vida, el temor de Dios, que nos lleva a muchas otras consecuencias positivas. Bendiciones. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.